Bien, entonces ya estamos todos casi. Sí. Eh, entonces, con esto, ¿no es cierto? Eh, tenemos una expresión que está acá abajo, ¿no es cierto? En la cual podemos encontrar, sería la condición para la cual podríamos tener, que se llama, la tasa de reciclado ideal, ¿ya? Entonces, si tengo un xi de este punto, es un xif, ¿no es cierto? Estoy encontrando que esta altura multiplicado por esta expresión de acá tiene que ser igual al equivalente de la integral. Estamos viendo de otra forma en realidad, ¿no? Notan en la expresión en rojo, lo podemos ver de esa forma. Es más fácil directamente escribirlo de otra manera, no sé, pues como en el libro, pero me parece más lógico ahorita. Si yo admito que este es el x ahí, esta altura de acá corresponde a 1 sobre menos LAI, y si eso multiplico por XAF menos XAI, tengo el área que está dentro de este rectángulo. Del punto de vista del reactor tubular, tendré que tener el área en la zona rosada, ¿no? Ahora notan, esta porción de acá es razonablemente igual a esta de acá, y ahí estamos en condiciones óptimas, y eso me permite visualmente, geométricamente, encontrar el punto óptimo dentro de un diagrama dado, ¿no? Obviamente, después lo calculamos, pero el hecho de poder visualizarlo es útil, y me empieza a dar trabajo, ¿no? De tratar de agarrar todas las ecuaciones y poder visualizarlo, porque ahí está la mayor parte de la comprensión. Y cuando estamos analizando un problema diferente, ahí podemos razonar en base al dibujo, que ayuda mucho más que estar resolviendo ecuaciones que después no sabemos necesariamente qué quiere decir el resultado que hemos obtenido, ¿no? Entonces, este es el criterio, y obviamente esto podemos aplicar en sistemas con cinéticas dadas, ¿no es cierto? Y podemos resolverlo para encontrar cuál es el grado de reciclado que nos conviene en una reacción, por ejemplo, autocatalítica, ¿no? Y obviamente el resultado aquí va a ser el volumen mínimo necesario con procesos de reciclado, ¿sí? Okay. Aparte de eso, existen otras opciones para las reacciones autocatalíticas que vale la pena analizar, ¿no es cierto? Una opción es acoplar un reactor mixto con un reactor tubular, ¿no es cierto? Obviamente, en este sentido, porque si busco poner eso en el punto mínimo, ¿no es cierto?, en el cual la reacción 1 sobre L alcanza su punto mínimo, tengo el área más pequeña para este rectángulo, y luego voy a poder integrar esto. Esto no corresponde al punto óptimo, sin embargo, puesto que si yo pongo un punto un poquito más por acá, obviamente estoy incrementando un poquito de superficie por reactor, no, creo que no es en este caso, un poquito. Hay una situación donde no es necesariamente el mínimo, pero en este caso sí nomás va a ser el mínimo. Sí, no, eso es el sistema óptimo, estoy confundiendo con otra cosa, perdón. Entonces, el volumen mínimo que tendríamos en este caso sería acoplando primero un reactor mixto y después un reactor tubular. Notan que si hubiéramos hecho al revés, hubiéramos conectado primero el tubular y después el mixto, en este punto de acá, para el reactor tubular hubiéramos añadido esta superficie que está acá, ¿cierto? Y luego para el reactor mixto, que tendría que ser un rectángulo en esta parte, estaríamos añadiendo toda esta superficie, perdón, estaríamos añadiendo toda esta superficie de acá adicional, y además de esta de acá, ¿no? O sea, ahí sería una combinación desastrosa, y obviamente en un sistema de este tipo conviene de lejos siempre poner primero un reactor mixto y después un reactor tubular, ¿sí? Finalmente, lo que tendríamos, que sería la mejor opción posible para un reactor mixto, no va a ser necesariamente económicamente la mejor opción, pero va a ser uno donde tenga un reactor mixto acoplado con un sistema de procesos unitarios que ya hemos visto antes, ¿no es cierto? De tal manera que sea equivalente a la conversión del 100% y reciclar una parte, porque en ese caso basta con que me ubique en el punto donde la cinética es máxima, sería la cinética aquí adentro, que sería la más rápida, que corresponde al mínimo de la curva, y eso me va a dar este rectangulito de acá, que va a ser ¿qué se llama? El volumen mínimo necesario, ¿sí? Podemos tomar en cuenta según los costos de esto, podría ser que no sea el mejor, sea un poquito más acá o del otro lado, eso puede darse en muchos casos, y se puede encontrar simplemente optimizando la función que estamos definiendo o del balance de masa que estamos definiendo para el sistema que estamos planteando, ¿no? Entonces, todos son balances de masa en el fondo, para minimizar un poco lo que tenemos que hacer, son balances de masa. Tenemos apoyo gráfico bien importante de la relación X contra 1 sobre menos LA.
y aparte de eso, la dificultad es cómo nos movemos dentro de esas estructuras matemáticas que estamos encontrando, pero eso lo podemos hacer solamente por ejercicio, entrenándonos, analizando diferentes casos. En ese sentido, Levenspiel es ideal porque nos lanza problemas bien enredados, bien complicados, bien, ¿se llama? Bien come cocos, pero eso ayuda a que uno tenga las ideas claras y sobre todo que uno enfrente sus propias dudas, sus propios demonios y encuentre, pueda poner en claro todo y podamos entender claramente de qué se trata eso, ¿no? Entonces, es un poquito lo que tenemos. Con eso hemos terminado acá el contenido para el segundo parcial y lo primero que les preguntaría es si tentativamente tienen una idea sobre cuándo podríamos dar el segundo parcial. Es un poquito temprano, creo, posiblemente, pero quizás ya tienen una idea, por eso estoy preguntando. Creo que no, doctor, todavía. Todavía no están perdidos, estoy un poquito. Ok, es normal. Esta parte como les digo, uno dice, lo único que estamos viendo es balance de masa. Y balance de masa, hemos visto, estamos en la coronilla, hemos visto hace ya 3 años, estamos viendo balance de masa. No hay nada nuevo en sí, pero es novedoso. La forma que se manejan las cosas hace que no es tan obvio, no es tan lógico para nosotros movernos. Es como cuando conocemos un montón de gente nueva, no sabemos muy bien quién es quién, no hay nada difícil en las relaciones sociales, pero no sabemos quién es quién, nos enredamos, ¿no? Y a medida que vamos conociendo a cada uno y su carácter y su personalidad, ya todo se vuelve fácil y al final es obvio moverse. Entonces, es lo mismo, pues tenemos que empezar a conocer las ecuaciones, cómo se manejan, cómo se relacionan, qué caprichos tienen, qué cosas, qué capacidades tienen. Y una vez que ya los conocemos bien, a través de hacer muchos ejercicios, nos damos cuenta de que no hay ningún lío. Es un tema súper simple, hasta fácil, podríamos decir, aunque no, pero no es complicado. No hay cosas, digamos, imposibles. Todo es simple, ¿ya? Pero no es obvio moverse en este medio. Entonces es normal, y al comienzo está totalmente perdido porque no hemos visto nada que se parezca a eso en otras materias y es nuevo en ese sentido lo que estamos viendo. ¿Ya? Okay, entonces, lo que vamos a es continuar con los ejercicios. Tenemos que llegar a conocernos bien con los tipos de problemas, o tipos de soluciones que hay. Y una vez que eso esté más claro, ustedes van a ver, se van a dar cuenta, no es, van a pedir cosas más complicadas, se van a aburrir porque va a ser demasiado simple. ¿Ya? Queremos llegar a ese estado. ¿Ya? Ok, entonces, de aquí a un par de clases les voy a volver a preguntar, para entonces normalmente ya tenéis que tener una idea. Entramos a partir de ahora en... Oye, lo que tenemos que hacer ahora es admitir, se va a entrar en una etapa de resolución de problemas, de ejercicio, entrenamiento. Entonces, a partir de ahora hay que hacer todos los ejercicios que podamos del libro, de exámenes pasados, algunos más que yo les voy a ir mandando. Consulten todo el rato por WhatsApp a medida que van haciendo sus problemas. Yo me voy a dar tiempito para responderles. Prefiero esa modalidad, si bien estoy todo el rato resolviendo problemas, respondiendo preguntitas, es más fácil para mí responder con calma y hacerlo que en esta presentación. Porque si ahorita alguien me pregunta en detalle una ecuación, no tengo una forma fácil de escribir, mostrarles, ¿cierto? Sobre la pizarra es fácil, agarro y escribo, no es problema, pero acá como que es más difícil, incluso no puedo usar mis manos para explicar lo que estoy pensando, entonces se hace un poquito más enredado de lo que yo quisiera. Esa sería la modalidad que estaríamos entrando. Y yo creo que esta semana normalmente vamos a dedicar así a hacer ejercicios y probablemente una parte de la segunda semana, pero eh, espero ya que para el viernes o el lunes de la próxima semana ya tengamos una idea más clara sobre para cuándo podemos tomar el parcial. ¿Ya? Entonces lo dejamos pendiente por el momento. ¿Ya? No sé si hay preguntas hasta acá sobre lo que hemos avanzado. Doctor, y en este caso de los reactores con reciclado y autocatalíticos, veríamos el caso del volumen variable, o sea, entiendo de que es un poco más complicado en las relaciones, van a cambiar algunos aspectos, pero en la práctica se ven este tipo de reactores con volumen variable. O sea, en la práctica hay reactores con volumen variable y hay que lidiar con ellos, ¿cierto? Desde el punto de vista de la modelación del cálculo, hay que tener un poquito más cuidado porque es un estado no estacionario, entonces hay una ecuación diferencial que no solamente depende de la cinética, sino también de la dinámica de la materia, de la hidráulica, básicamente. Entonces, hay que integrar estos. Entonces, podemos hacer un par de ejercicios de esos, pero eso quiero dejarlo para después, en realidad, porque nos va a enredar inútilmente. La teoría para hacer se vuelve un poquito más densa en todo caso. Y ahorita lo último que quiero es confundirles más o que se van a complicar la vida más. Al
quiero así en simple nomás todavía, ¿no? Por otro lado, dentro de la ingeniería química, la mayor parte de los problemas son volúmenes constantes, o cuando son volúmenes no constantes porque hay una expansión por gases que se puede manejar de una forma más simple, ¿ya? Hay algunos procesos efectivamente que donde cambios de volumen son importantes y hay que hacer los cálculos y no son tan fáciles. Y una planta de tratamiento de agua es un buen ejemplo de eso, porque no todos los días llega la misma cantidad de agua, ¿no es cierto? Es más, si es una zona turística, en el verano hay triple de población porque llegan turistas, hay una playa, qué sé yo, y luego en el invierno se han ido, eso, entonces, en una época del año va cambiando las condiciones y eso hace de que ese estado no estacionario puede ser bastante complicado, ¿no? Y a veces no hay una resolución simple. Otros cuando hay un mundial, que es un tema chistoso, cuando hay el mundial de fútbol, ¿no es cierto? Nadie está usando agua mientras está durando el partido. Y el momento que hay el intermedio, el tiempo medio, todo el mundo entra al baño y de repente hay una descarga de toda la ciudad de agua que llega a la planta. Y son problemas para los que administran la planta que pueden ser chistosos para nosotros, pero que son problemas reales, ¿no es cierto? Y hay que ver. Ahora, hay algunos procesos que sí que usan volúmenes oscilantes o algo por otros motivos, que es un poquito ya más especializado, ¿no? Voy a preparar un par de problemitas con volumen no constante, así de punto de vista hidráulico diferente, para que lo hagamos, para que veamos cómo funcionan, pero no son tampoco muy usuales dentro de la industria química, pero vale la pena hacer la prueba alguna vez para ver cómo funciona, ¿ya? Pero por el momento, para lo que estamos preparando ahora, el único cambio de volumen que puede haber es porque está en una fase gaseosa nada más, ¿ok? Gracias, doctor. Doctor, una pregunta. En esa parte donde al desarrollar las ecuaciones utilizó el volumen variable también. ¿En qué cosa? ¿De qué me están hablando? Unas diapositivas atrás Ah, ya, utilizó, de esa misma presentación, ya. utilizó el volumen variable para desarrollar, utilizó eta, la ecuación de volumen variable para desarrollar las... Ah, ya, ok, eso pero es un volumen variable que estaríamos considerando para, en este caso, ¿no es cierto? Cuando no es que el caudal sea variable, sino que el volumen en el reactor cambia porque hay una reacción en fase gaseosa, es por eso que estamos tomando en cuenta, no estaba acá, estaba anterior, la definición, el volumen cambia porque hay un eta, porque por el cambio, por la estequiometría de una reacción gaseosa, el sistema se está diluyendo o se está concentrando por el cambio de molaridad, ¿no es cierto?, entre productos y reactivos, y eso está afectando a la concentración. Aquí estamos tomando un volumen variable, pero volumen variable en el sentido que es la estequiometría de una reacción que además tiene que ser gaseosa, que hace de que el flujo que está entrando aquí se está acelerando o está frenando por el cambio del hecho que está habiendo reacción y que estamos en fase gas, ¿no? Entonces, era para tener esta expresión de acá que es mucho más general. Ahora, en muchos casos, el eta simplemente es 0 y esto simplemente x es 1 menos a sobre a sub 0 sobre 1, que es lo mismo que a menos a sub 0 menos a sobre a sub 0, ¿no es cierto? Que es la definición del XA, pero que acá estamos tomando con el eta para que sea una solución más completa y que incluya las reacciones que están en fase gaseosa y en la cual la estequiometría reactivos productos no es igual, ¿no? Ah, ya está. Gracias. Y también en la parte de las últimas diapositivas, Sí. si puede ir, las gráficas, ¿no? ¿Esta de acá no? Sí, esa parte también, las gráficas, si puede volver a explicarla, por favor, no entiendo bien. La gráfica. Ok. Ok, la idea es la siguiente, ¿no es cierto? Estamos hablando de un reactor tubular que tiene un reciclado. Ese es el tema, ¿ya? Nuestra variable es reciclada, podemos reciclar más o menos a nuestro antojo. Aquí tenemos una valvulita que decide de lo que sale, cuánto viene por acá, y nosotros ponemos el valor que se nos ocurre, ¿ya? Hemos hecho un balance de masa sobre el sistema y hemos encontrado que nuestro balance de sistema masa nos indica esto, que tau sobre A sub 0 es igual a B sobre A sub 0, o igual, tomando en cuenta la cinética, a R más 1, la integral de dx sobre menos RA, y el límite que cambia abajo es R sobre R más 1 por X a F. ¿Por qué? Porque lo que está entrando aquí no es con la conversión 0 que tenía inicialmente, sino que hay algo ya convertido. ¿Por qué? Porque estamos reciclando un poco de lo que salió acá. O sea, hay algo de producto que está mezclando con el reactivo, porque está viniendo de la salida, básicamente eso, ¿ya? Entonces, según el R que ponemos, resolvemos esto, encontramos el B, el tau, el F, a lo que nos estén preguntando acá. No hay ninguna diferencia con lo que hicimos antes. Simplemente hay un R más 1 y R es un número nada más, ¿no es cierto? Que cambia los límites, cambia las proporciones y que se resuelve matemáticamente sin ningún problema, ¿ya? Ahora, lo que estamos haciendo en esta parte es ir un poquito más allá. Lo que estamos haciendo es visualizar
esta solución, este modelo que estamos haciendo respecto a nuestro gráfico de 1 sobre R por X. Eso queremos visualizar. ¿Por qué queremos visualizar? Porque para haber problemas donde voy a tener que razonar sobre el sistema con una cinética conocida antes de resolverlo matemáticamente, quiero pensar sobre el problema, puedo entenderlo, y la comprensión raras veces viene bajo forma de ecuaciones matemáticas, porque nuestros cerebros no son muy matemáticos, somos mucho más visuales, podemos entender un argumento más geométrico. Si la matemática ha empezado con geometría es por algo, pues nuestro cerebro puede entender más temas de superficies y volúmenes que integrales, aunque podemos decir la integral es una superficie, ok, esto es una superficie, pero aquí yo puedo ver la superficie, aquí no la veo, es la diferencia. ¿Ya? Entonces, es simplemente ayudarnos a entender. ¿Ya? Ok, ahora, vamos a volver a lo que tenemos acá. Tengo mi eje 1 sobre R contra X para cualquier sistema. ¿Ya? Sobre esto voy a graficar la relación 1 sobre RA. Es una curva cualquiera, es cualquier ecuación. ¿Ya? Puede ser autocatalítica, primer, segundo, n orden complejo, no me importa, es una cinética cualquiera. ¿Ya? ¿Qué me está diciendo? Lo que a mí me interesa es saber cuánto es el tau o el volumen o el A sub 0 o el F sub 0. Algunas cosas quiero saber y para eso tengo que resolver esta parte de acá. ¿No? Lo que esto me está diciendo es que tengo que integrar esta función de x sobre 1 por 1 menos RA entre los límites de x a f, aquí está el límite x a f, y este otro límite que es r sobre r más 1 x a f, que lo estoy poniendo aquí, porque se me ha ocurrido. ¿No? Obviamente, si R es igual a 0, infinito sobre infinito más 1 es prácticamente 1, y 1 por x a f es x a f, estaría prácticamente acá. Entonces, básicamente, este R hace que el límite inferior vaya desde el 0 hasta el valor x a f. Entonces, puedo mover el límite inferior de la integral, que corresponde a las condiciones en que está entrando otra vuelta el producto a mi reactor. Yo puedo ponerlo simplemente cambiando el valor de R. En este caso en concreto, el R hizo que el x esté acá. ¿Ya? Es un punto cualquiera. ¿Ya? Ahora, la integral, lo que estoy resolviendo, el tau o el b o la sub 0 f, lo que tengo que resolver es la integral esta superficie rosadita que está debajo de la curva, esta parte de acá, es la superficie, dije, debajo de la curva en los límites entre x a f y este punto que hemos llamado r sobre r más 1 por x a f, que es un x intermedio. Es esta superficie, y esta superficie yo tengo después que multiplicarlo por r más 1. ¿No? Yo quiero ver eso. ¿No? Ahora, dije, esta superficie, ¿ya? Esta integral, yo puedo hacer un rectángulo que sea proporcional a este tamaño por este valor de acá. ¿Ya? De tal manera que este segmento, esta superficie de acá, sea igual a esta superficie de acá. Al haber tomado el término R más 1, yo puedo decir que 0 a x a f es proporcional a R más 1. No es igual, es proporcional a R más 1. Y si es proporcional a R más 1, esta parte es proporcional a 1 y esta parte es proporcional a R. Eso por la forma que está expresada la ecuación. Si esto es una proporción R sobre R más 1 de x a f, yo llamo a esto R más 1, automáticamente esto es R, porque R sobre R más 1 me va a dar este punto de acá respecto al total. ¿Sí? Es razonamiento bien geométrico, nada más. Después que aquí abajo en rojito he puesto 1 para el segmento, ¿no es cierto? Este segmento de acá es R y todo es R más 1. Son cuestiones de proporcionalidad. ¿Ya? Ahora, si esto es proporcional a 1, ¿ya? El valor que tengo acá, perdón, de la integral, el punto en el cual este área de acá, este triangulito más o menos acá, es más o menos igual a esta tajadita de acá, ¿no es cierto? Entonces, esta es la altura promedio, de tal manera que un rectángulo que tendría este lado por este largo, tendría la misma superficie que toda esta integral de acá. Eso me permite determinar esa altura promedio. ¿Ya? Entonces, lo que hemos hecho aquí, hemos construido geométricamente es un rectangulito, de tal manera que este rectangulito, que mide 1 por la altura promedio de 1 sobre RA, es igual a la integral que tengo rosadita aquí abajo. ¿Ya? Entonces, como yo tengo esta altura y me estoy multiplicando por R más 1, eso me está generando ahora recién un rectángulo más grande, de tal manera que ahora este rectángulo grande, que yo puedo visualizar, es igual a V sobre F a sub 0 o tau sobre A sub 0. ¿Sí? Ya, No sé gracias. si más o menos lo he explicado con eso. Sí, es un poco
complicado. O sea, es bien sutil, es bien astuto. En el fondo, uno tiene que sacarse el sombrero para esta gente que hace 40, 50 años atrás, ¿no es cierto? Estaba tratando de entender ecuaciones en una época en que no había computadoras, no había calculadoras. Algunos tenían una regla de cálculo, un ábaco y quizás un libro de logaritmos. O sea, estamos hablando de una época prehistórica para nuestro criterio de las cosas, ¿no es cierto? Pero que pudieron dibujarlo, verlo gráficamente, geométricamente, y sobre eso poder razonar. Ahora, el hecho de poder razonar en estos casos hace de que, obviamente, puedo resolver, puedo prever, puedo vislumbrar por dónde va a haber soluciones a problemas más complejos. Notan de que si yo tengo un problema complejo, una cinética compleja, ¿no es cierto? Aplicando esta ecuación no voy a saber cómo aplicarla, básicamente, o no voy a saber si me conviene o no me conviene. En cambio, con este sistema, simplemente de forma visual me puedo dar cuenta por dónde más o menos se encuentra una buena opción y recién voy a calcularlo, ¿no? El hecho de poder prever es como cuando uno está, qué sé yo, caminando en el bosque, el hecho de que yo pueda tener un pantallazo de la zona, ver dónde hay colinas, precipicios, ríos, tigres, qué sé yo, me permite darme cuenta por dónde me conviene ir. Porque si no, solo con la ecuación estoy a ciegas, solamente voy a combinar diferentes valores de R con esperanza de que algún rato encuentre algo bueno, ¿no? Esa es la utilidad de todo esto. ¿Sí? Sí. Doctor, una Sí. pregunta. Sí. En una comparación, un ejercicio que tenía iguales condiciones, se nos pedía hacer básicamente un reactor mixto y un reactor tubular y encontraba la relación de que un reactor tubular va a tener un menor tiempo de operación de alguna manera, va a tener un tau más pequeño. Entonces, en ese sentido, doctor, uno intuiría que va a procurar irse más a un reactor tubular y procurar que el reciclado casi sea nulo. O sea, lo que me preguntaba es, ¿cuál es la conveniencia de tener en sí el reciclado? Uno intuiría que el 1 menos RA va a encontrar un mínimo en la curva que va a estar aproximadamente en un equilibrio entre un reactor mixto, un reactor tubular, pero poco queda la duda de realmente mejora la eficiencia. ¿Cuál es el propósito en sí de tener un reactor reciclado? Ya, el propósito en este caso es bien simple en el fondo, que si yo aplico un reactor tubular a una reacción autocatalítica, ¿ya? El rendimiento es cero, porque no tengo el producto, pues está entrando todo reactivo puro, no hay producto, no hay producto, no hay producto, al final se va al reactivo puro y no hubo nunca producto, porque no funciona, es demasiado limpio el reactor tubular, en el sentido que no está mezclando. El reactor mixto que hace que se mezcle lo pasado con lo presente y lo de mañana, ¿no es cierto? Hace en el fondo de que una reacción que es autocatalítica pueda funcionar, ¿no? Entonces, un caso, en este ejemplo, el caso de un reactor autocatalítico, el reactor tubular directamente no sirve. Necesitaría uno de volumen infinito y aún así no funcionaría jamás porque no tengo producto para que la reacción empiece a funcionar. ¿No? Entonces, el reactor mixto es mejor, pero obviamente el reactor tubular tiene sus bondades por el hecho de que está mejor controlado. Entonces, en este sentido, el hecho de hacer un híbrido entre un mixto y tubular para reacciones de este tipo, por ejemplo, me permiten tener una tasa de reciclado óptimo de tal manera que un reactor tubular funcione mejor que, por ejemplo, un reactor mixto. ¿No? En este O caso, por sea, ejemplo, un doctor, reactor mixto puro tendría que tener un volumen que tendría que ser un rectángulo de este tamaño, básicamente, ¿no? Que es mucho más grande que este rectangulito equivalente acá que tengo, por el hecho de que es un reactor, ¿se llama? Tubular reciclado, ¿no? o sea, doctor, estos reactores reciclados van a tener sentido en las reacciones autocatalíticas. Por ejemplo, hay otros casos donde también van a servir, y sobre todo en sistemas en los cuales hay varias reacciones que están ocurriendo y están las reacciones en serie en paralelo y hay productos múltiples y tenemos mejor la selectividad. En casos como este también nos van a servir, ¿no? Es un ejemplo en el cual este reactor tubular con reciclado es conveniente, ¿no? Normalmente de por sí sería un contrasentido, porque la ventaja de un reactor tubular es que justamente no mezcla las cosas. Entonces, si yo le estoy obligando a mezclar, uno dice, ¿para qué has hecho tubular si vas a volver a mezclar? De una vez usa un reactor mixto. Pero en este caso me permite mejorar. Ahora, hay otros casos donde me conviene hacer eso, no por el hecho que sea autocatalítico, sino porque obtengo buena selectividad en alguna situación. Pero eso tenemos que analizarlo de caso en caso. Y finalmente, la cinética de la reacción la que va a decidir en último caso qué es lo que me conviene realmente, ¿no?
Y doctor, ¿se llega a analizar el reactor reciclado, pero un reactor mixto reciclado? ¿Tiene sentido? Eso ya no tendría sentido porque el reactor mixto, por definición, está mezclando todo. Entonces, no hay nada que mezclar. Lo único que obtendría yo con un reactor mixto, si agarro y devuelvo parte de... Pues recuerden, el reactor mixto está entrando crudo, está saliendo, porque instantáneamente todo está en su valor promedio, como está saliendo, ya está cocinado. Si yo mezclo más de lo cocinado, estoy poniendo más de lo mismo ahí adentro y no va a cambiar la cinética, pero estoy aumentando más caudal y eso va a hacer que voy a necesitar un volumen más grande. El único efecto de reciclar en un reactor mixto es de que voy a necesitar un reactor más grande porque estoy removiendo más las cosas, ¿sí? A un reactor mixto en el cual le pongo un proceso unitario que me permite separar es otra cosa. Ahí sí me va a convenir y ahí también puedo optimizar, ¿no? Pero eso también podemos hacer en el caso de un reactor tubular, pero ahí sí me va a convenir, ¿no? Y de hecho, como habíamos visto para una reacción autocatalítica, la mejor opción de lejos, sin tomar en cuenta el costo, por supuesto, es un reactor mixto único y un proceso unitario, porque ahí tendríamos ese pequeño rectangulito que está aquí en la base, que funciona con la cinética máxima que tiene la reacción. Esa es la mejor opción posible, ¿ya? Gracias, doctor. Doctor, tal vez por esa parte, Sí. ¿por qué con la incorporación de un proceso al reactor mixto es mejor? Dijimos un ejemplo como es, no sé si o se los dejé para que lo hagan ustedes, no me acuerdo ahorita. Creo que se los dejé para que hagan ustedes. Sí, no Sí, lo ¿no? sé. Ujú. Háganlo para ver, ahí se van a dar cuenta, ¿no es cierto? Porque finalmente, con estos casos puedo lograr de que el reactor mixto, aunque está funcionando, por ejemplo, en un caso así autocatalítico, ¿no es cierto? Voy a poner aquí el reactor, en el próximo teníamos creo esa situación, no más. No, aquí. Acá, el reactor mixto está funcionando en estas condiciones. En otras palabras, tiene una conversión que no es completa, ¿ya? Pero está funcionando a la cinética máxima. La cinética es lo más rápido aquí, y al decir que es lo más rápido implica automáticamente que el volumen es el más pequeño y el tiempo de residencia es el más pequeño también, ¿no? Pero como el producto que está saliendo, que tiene una conversión X a Y, lo estoy separando y estoy reciclando una parte, el X0 que encontró, el A0 que encontró aquí, está saliendo como producto puro acá. En otras palabras, esto está funcionando globalmente al 100%. Este reactor mixto que estaba aquí trabajando solamente a un 40% de conversión, como estamos reciclando, el resultado neto es que está convirtiendo al 100%. Lo que pasa es que estoy reciclando más de lo que no reaccionó, de la que no reaccionó, está funcionando al 40%, el 60% que no reaccionó lo estoy devolviendo acá, sale constantemente 40%, pero lo que está saliendo aquí es el 100% del A que originalmente entró. Este es un reactor que por un lado convierte todo, no hay discusión, no es de que el XAF es un valor cerca, no, es 100% de conversión y al mismo tiempo es el volumen más pequeño necesario para una reacción autocatalítica de este tipo. Entonces aquí es donde el reactor mixto se luce porque se ha casado con un proceso unitario 3, ¿no es cierto? Y que me permite separar, digamos, económicamente el producto del reactivo. ¿Sí? Sí. Y tenía otra pregunta. Cuando la conversión con la que está entrando no es cero, cuando ya entra Sí, parcialmente convertido, eso sí. haría que varíe la curva también. ¿Y en qué No varía la curva, varían los límites de la curva. los límites de la Recuerden, la curva que tengo acá es la cinética, y la cinética no le importa si estoy convirtiendo o no convirtiendo, o si directamente no estoy haciendo la reacción. La cinética es la expresión de cómo funcionaría. Yo decido que quiero llegar hasta acá, y al mezclar una cierta cosa, yo estoy imponiendo un valor X ahí que estamos definiendo, ¿ya? Pero la curva, esta curva cinética, no responde para nada a lo que estoy queriendo hacer. Puedo decidir hacer un reactor tubular, un reactor mixto, la curva ni se inmuta, ni pestañea, sigue siendo la misma curva. ¿No? Cambio el grado de conversión, la curva sigue siendo la misma. Yo estoy cambiando el valor de XF, la integral cambia, todas las cosas cambian, el tau, el V, todo va a cambiar, pero la curva nunca va a cambiar. ¿Sí? ya, sí. Mm. Ok, ¿hay alguna otra Doctor, pregunta? Sí. no, más que pregunta, es un pedido, doctor. Cuando pueda, por favor, puede subir las diapositivas. Sí, tengo que subir, me he atrasado realmente este fin de semana. Ya tengo las
presentaciones armaditas para hacerlo. Tengo que grabar voz nada más, juntarlo, editarlo y mandar. Yo creo que en la tarde lo voy a terminar de hacer, porque todavía estoy libre. Y para esta noche les voy a mandar, les debo como 3, creo, ¿no? Los de infracciones únicas Ya, en doctor. 3 partes. ¿Ya? Entonces, esta tarde, máximo, a más tarde tendría que ser mañana, pero ya va a salir ya. Ya no, nada me está impidiendo hacer eso ahorita. El doctor, también lo que acordamos de la clase o de los ejemplos de MATLAB para ecuaciones Sí. diferenciales o matrices, eso también no se olvide. Sí, eso no lo he preparado todavía, eso lo voy a preparar y eso lo podemos ver quizás la próxima clase para que les explique un poquito y les voy a mandar también eso, ¿no? Para que lo tengan, sí. Eso Y quiero tenemos armarlo que biencito para que sea visual. ¿Perdón? Tenemos que reponer una clase, doctor. Ya. ¿Cuándo quieren reponer la clase? Podríamos quedar en el grupo después con más calma. ¿Ya? Vean ustedes, es más, cuando sea un poquito álgido, se ha acumulado mucha duda y aprovechamos para hacer la clase extra, no hay ningún problema. Ya, doctor, gracias. Muchas gracias. Ok. Bien, ¿hay alguna otra pregunta más? No, doctor, creo que no. ¿El problema de Sherlock Holmes pudieron resolverlo alguien? No todavía, doctor. Todavía no, ok. Disfrútenlo, háganlo, o sea, realmente vale la pena. O sea, uno se rompe la cabeza y el resultado es obvio, simple, todo lo que ustedes quieren, pero así son los problemas. Por eso es divertido hacerlos. Doctor, antes de terminar, yo tenía algunas dudas, pero son con respecto al uso de MATLAB y al primer laboratorio. No sé si puedo hacerlas ahorita o no. Sí, puedo explicarlos y yo puedo responder así en palabras, sí. Si no, le voy a pedir que me lo mande por WhatsApp en escrito. Yo lo voy a responder por escrito y también lo voy a poner en WhatsApp. A veces es más fácil, depende si es más, si son preguntas puntuales o qué fase de problema tiene en este caso. Tengo un problema que es puntual, que puedo hacerlo ahora, y el otro lo mando, y ¿Ya? igual Okay. le mando a todos, ¿no? Sí. Uno es con el uso del F-Solve. Para el primer laboratorio, o sea, los 2 ejercicios, prácticamente tenemos que usar el F-Solve porque tenemos que despejar, no sé, uno de los parámetros, ¿no? Entonces, yo traté de despejar eta, pero me di cuenta que para el F-Solve necesitamos como vectores, ¿no? Como series de datos, me parece, porque para eta, por ejemplo, no tengo ningún dato. Entonces, cuando intenté despejarlo, obviamente no me permitía, y esa era mi duda, si para el F-Solve necesito tener un vector y es más cómodo despejar t a despejar eta, por ejemplo. Ya, en este caso, normalmente para un punto, ¿no? Tengo la temperatura con la cual tengo delta G, con la cual tengo la constante de equilibrio. Y la constante de equilibrio está en función de los etas y de números, ¿no es cierto? Entonces, si yo impongo la temperatura, tengo delta G, tengo K, y tengo una ecuación donde la única incógnita es eta, o varias etas, en este caso tendría varias ecuaciones, ¿no? Y ahí simplemente es un despejar, nada más. Aplico el F-Solve y debería resolver, ¿no? Es un punto. Ahora, cuando son varios puntos o varias temperaturas, tengo que generar yo un vector de temperaturas que va desde T1 hasta T10 o lo que sea, tener un vector de 10 temperaturas, 20, 1000 temperaturas, lo que ustedes quieran, ¿no es cierto? Que están cambiando, y con eso generar un vector de Ks, de delta G y por ende de Ks, y luego para cada K aplicar el F-Solve para resolver el eta y guardar ese eta en un vector, porque vamos a tener para cada T voy a tener un eta diferente. ¿Sí? Ya, entonces primero tendría que ver de resolver la parte de las integrales de delta G en función de las temperaturas, y después al último tratar de usar el F-Solve para despejar eta, porque quería hacerlo primero para, no sé, para hacer los cálculos más fáciles, pero no se puede. No se puede, correcto. Porque como si le doy una temperatura lo va a resolver, pero como tengo varios, es mejor tener un vector temperaturas que genera un vector Ks, y luego a partir de eso para hacer un for i igual a 1 hasta n o lo que sea, ¿no es cierto? Y para cada ki despejar un eta i y guardar ese eta i en su vectorcito, ¿no? Y así puedo graficar los etas contra los t's, porque es algo que me podría interesar. ¿Sí? Y más o menos, ¿cómo podría formular el vector de los etas con el F-Solve?
Otro dato, entonces, tengo todos los vectores. Tengo un vector de K, ¿no es cierto? Sí. KI. Sí. Y va a ser un número que va a ir desde 1 hasta 100. Entonces voy a poner for i que va 1 a 100, ¿no es cierto? Voy a decir fsolve con el KI y que me despeje y guardar el resultado en eta i, en un vector eta, ¿no? Y luego y pongo un end, ¿no? Y luego tiene que dar vueltas para i2, va a agarrar la temperatura 2, va a calcular el K2, con el K2 va con fsolve dentro del loop del for, ¿no es cierto? Va a despejar el eta y lo va a ir guardando. De esa manera puedo tener los valores. Pero el fsolve va a estar dentro de un loop, ¿no? Donde estoy de i que va de 1 hasta n. De esa manera voy a poder ver. Ya. Ya sí, creo que ya. Lo que sí, dentro de estos ciclos les dije, hay partes donde los valores de K van hacia valores muy grandes y hay momentos donde MATLAB no puede resolverlo y lo que tiene que hacer es simplificar el sistema de ecuaciones porque la concentración de una especie ya se fue a 0 y eso hace que se generen números extraordinariamente grandes y que el sistema de MATLAB no le permite resolver, que ningún método numérico puede resolver porque tiene una cantidad limitada, ¿no? de ceros que puede poner dentro de sus ecuaciones. ¿Sí? Doctor, una pregunta. Sí. Respecto al lago del coronavirus, Sí. usted nos pone que primero intentemos con una condición que nuestra cantidad de población inicial va a ser igual a la población en un tiempo t más el número de contaminados. Sí. En ese caso, por ejemplo, para la primera ecuación de cinética, tenemos que cómo varía la población en función del tiempo y todo está en función solo de K1, ¿no? Sí. Entonces, al reemplazar esa condición que usted nos pone de la población inicial, toda esa ecuación quedaría en función de C, de los contaminados. ¿Ya? Y en ese caso también la derivada cambiaría, ¿verdad? O sea, cambiaría, ya no sería la derivada en función de la población, sino sería en función de los contaminados. Claro, puedes ver acá, la variación de los sanos o de los contaminados, correctamente, correcto. A ver, creo que lo voy a enviar por mensaje mejor. Ya, ok, mándame por correo, sí. No le digas en el fondo al comienzo, la población o está sana o está contaminada, y después a medida que va pasando el tiempo aparece un tercer grupo de población que son los que ya han salido de la enfermedad, que o sea, tienen inmunidad o se han muerto, ¿no? Pero al comienzo estaban solamente sanos y contaminados. Y efectivamente fue una reacción autocatalítica, poco en función de sanos o función de contaminados. Sí. Pero mándame por escrito y le respondo, no hay problema. Ya, gracias. Ya, se está acabando mi tiempo, me queda menos de un minuto. Si hay todavía preguntas, podemos hacer la conexión, si no, digan ustedes. No, doctor, creo que no. No, Ok. doctor. Está bien. Entonces, manden todas las dudas que tengan, hagan todos los ejercicios que puedan y los analizamos juntos. Y les voy a ir mandando otros problemitas a medida que pase el tiempo. Y estamos esparciendo más la clase en diferentes horas, pero tienen que trabajarlo, porque esta parte son ustedes los que trabajan haciendo ejercicio, si no, no tiene sentido. ¿Ya? Sí, doctor, está bien. Okay. Está bien, doctor. Gracias a todos, cuídense. Gracias, doctor. Gracias. Hasta luego.